Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video sobre cómo son los delincuentes. ¿Se han preguntado cómo son los delincuentes? Toda la gente que comete delitos es mala, es peligrosa, eh, tiene la misma personalidad. Bueno, pues de esto vamos a tratar el día de hoy. Vamos a platicar cómo son los delincuentes y yo les quiero comentar que efectivamente no todos los delincuentes son iguales. Entonces, cada uno va a tener una personalidad, va a tener unas características y va a tener un modo de actuar el delito, que es lo que se llama el modus operandi. El modus operandi es cómo la persona va a realizar un delito de acuerdo a su actividad, porque él va a generar un patrón de conducta habitual. Entonces, de eso va a tratar el tema el día de hoy. ¿Cómo son los delincuentes? Bien, pues soy su amigo Arturo Cuellar Fernández. Pues invito a ver este video. Bienvenidos a esta charla. Les recuerdo que sugiéranme temas, inscríbanse, suscríbanse al canal para que también vea que también hay respuesta y que les interesa los temas. Aquí vamos a analizar el tema pues no, nada más, no es con morbo, porque el tema en sí genera cierta curiosidad. Siempre hay curiosidad de saber cómo es la conducta humana. Yo estudié sociología porque me interesaba mucho saber cómo es la conducta humana, porque es cómo se comporta la gente, cómo actúa la gente. Está muy relacionada la sociología con la psicología y pues esto es pues interesante. Siempre va a despertar una curiosidad un poco cercana al morbo, ¿no? Pero cuando platicamos un tema de este tipo, pues con el puro morbo, pues la verdad es que no entendemos gran cosa y nada más nos podemos pasar el tiempo de esta manera, perdiendo el tiempo. Yo sé que hay programas en donde analizan mucho el delito, el crimen y todo esto. Los he visto en la televisión, ahorita también en videos de gente que se dedica pues a analizar temas, pues un poco como de relato, los describe, pero pues la cuestión es entender la conducta. Entonces, pues bueno, si entendemos el fenómeno de la delincuencia y nos entretiene, pues finalmente pues vamos a tener pues algo mejor, ¿no? Vamos a tener un beneficio al final porque vamos a aprender finalmente de cómo se dan estas situaciones, estas conductas y pues nos va a ayudar. Bien, pues miren, el tema de la delincuencia a mí también siempre me ha apasionado. Les comenté pues que desde muy joven yo ingresé a las cárceles, pues más o menos como a los 22 años, entré a trabajar al Reclusorio Sur en la Ciudad de México y pues bueno, yo pensé que iba a estar por un momento. Pues yo tenía unos gastos y dije, bueno, pues voy a hasta trabajar aquí por un tiempo, quizás 6 meses, un año, pero resulta que pues ya me pasé varios años trabajando en las cárceles. Y hay un dicho en las cárceles con la gente que trabaja en las cárceles que el que trabaja en las cárceles lo ves al diablo porque ya no se puede uno salir. Pues eso yo lo comprobé y bueno, pues ya no me pude salir del tema. Me dediqué también a estudiar esto, a estudiar una maestría en política criminal y a pues dedicarme a la seguridad. Entonces, pues es un tema que me apasiona. Me parece que eh, pues ojalá y este tema también y estas charlas pues motiven a la gente a también a los jóvenes a que se preparen en estas materias ahorita en México. Este programa lo estamos haciendo en México y pues supongo que en América Latina también hay problemas de inseguridad, robos, asaltos y el tema da para mucho porque pues hay oferta de trabajo. Los gobiernos tienen que generar estrategias de seguridad, pero también las empresas empiezan también a preocuparse por mantener la seguridad interna en sus negocios. Entonces, pues en fin, el tema, pues trae el beneficio de que la gente que se dedica a esto, pues empieza a tener trabajo, ¿no? Entonces, pues yo los invito, cualquier eh, sugerencia o consejo que quieran que yo les dé, pues con mucho gusto puedo ofrecerles mi opinión. Y bueno, pues vamos a iniciar el tema como qué es la delincuencia.
A mí me gustaría que después hagamos un programa en vivo para que podamos socializar y podemos intercambiar y que yo vea sus comentarios y pues yo pueda ofrecerles alguna respuesta, ¿no? Eh, de hecho, yo vi un comentario y pues en donde solicitan pues un tema de pues cómo se detiene a la gente en la cárcel, la privación de la libertad. Y esto es pues sin ningún cargo, o sea, una persona puede estar en la cárcel y no puede estar sentenciada, simplemente está procesada, ¿no? Entonces está en la privación de la libertad sin ninguna esta sentencia, ¿no? Ya lo trataremos más adelante, este tema de, bueno, de entrada sí me parece un tanto injusto que la gente entre a la cárcel, pues se genera pues una sobresaturación en las cárceles. Hay mucha gente que finalmente sale inocente o sale contaminada o algunos primos delincuentes o algunas personas que entran a la cárcel no están tan maleadas, pero pues hay otras gentes más maleadas que ella y pues finalmente influyen porque a veces el interno es manipulable. Entonces, cuando es manipulable, pues lo empiezan a influenciar de manera negativa, ¿no? Y esta es una situación, pues también es perjudicial tanto para la persona que entra a la cárcel como también para el sistema readaptatorio de readaptación de las cárceles, ¿no? Ya es otro tema de la readaptación social. Cuando a mí me preguntan si creo en la readaptación social en las cárceles, yo la verdad lo cuestiono y lo dudo. Sí dudo que haya readaptación porque aceptemos que hay corrupción en las cárceles, que no hay, están en los mejores sistemas, que no están los mejores eh, personas, funcionarios, que es gente que requiere estar con la vocación, que sí, que se requiere que haya gente muy honesta, ¿no? Que sí la hay. Yo pude comprobar que en las cárceles yo vi compañeras trabajadoras sociales, psicólogas, etcétera, que pues con empeño trabajaban y se esforzaban en sacar su trabajo, ¿no? Entonces, cuando me preguntan sobre la readaptación social, pues yo digo a veces, bueno, sí tengo mis dudas, ¿no? De los sistemas de readaptación social, pero ¿saben qué sí creo? Sí creo firmemente en el ser humano, porque yo vi gente que entraba a la cárcel y que después buscaban enderezar su vida. Y contra todo pronóstico, gente incluso antisocial que no tenía buenos pronósticos, entonces salían adelante, entonces cambiaban. Fíjense que un elemento que hace cambiar a los delincuentes es cuando tienen un hijo y dicen, es un dicho que dicen en las cárceles, me la voy a llevar por la derecha, porque por mi hijo, ¿no? O sea, un hijo te hace cambiar mucho. Entonces, es lo que yo me di cuenta, a veces te hace luchar para salir adelante, para que ellos decían, para que no tengan la vida que yo he vivido, ¿no? Entonces, pues qué padre que también un hijo te haga reconsiderar, te haga meditar y te haga querer cambiar tu situación. A veces se puede, a veces es muy difícil para la gente poder cambiar toda su circunstancia desfavorable que tienen encima, pero yo sí creo en el ser humano. Yo creo que la persona es indeterminada, no se puede eh, adivinar, no se puede determinar el futuro de una persona, es impredecible, ¿no? A veces pensamos que una persona se va a comportar de una manera y no. Entonces, yo sí creo que hay gente que quiera cambiar su vida, que quiera readaptarse y a lo mejor cometió muchas cosas malas, pero estas personas quieren eh, pues reivindicar el camino y tienen fe y lo logran. Entonces yo sí creo en el ser humano. Entonces eso es lo que sí a mí me tiene convencido. Hay gente que totalmente puede modificar su vida con todas las cosas en contra que tiene, ¿no? Así que sí les recomiendo que tengan fe en la gente, porque yo lo vi. Bien, pues miren, yo voy a empezar por decirles que la delincuencia no toda es igual. Hay una delincuencia que es de cuello blanco, que es de traje, que es de corbata, que está bien educada, y hay otra delincuencia que es delincuencia no convencional. La no convencional, perdón, es la delincuencia de cuello blanco.
no convencional. Y la delincuencia convencional es la delincuencia común, la que pues tienen poca educación, están dedicados al asalto, a los robos, es gente que ha vivido siempre con la conducta antisocial, con los delitos en su modus vivendi, ¿no? En su modo de vida. Y generalmente después ya pues tienen una forma de cometer los delitos que se llama modus operandi, y hay un concepto que se llama la firma. La firma es cuando una persona comete un robo y casi siempre lo hace de una manera y deja algo que lo distingue. Esa es la firma. O por ejemplo, un delincuente que comete, por decir, cualquier delito, por ejemplo, un homicidio y deja una forma de pues característica que lo deja, lo hace. O por ejemplo, llega a robar una casa y él hace algo, se roba una taza, por ejemplo. Esa es la firma del delincuente. Entonces, ellos empiezan a agarrar, a tener modismos que los empiezan a identificar. Entonces, para las policías, para los investigadores que tienen ya esta experiencia, empiezan, por ejemplo, porque esto también los delata. Entonces, cuando una persona empieza a repetir patrones, empieza a decirse, pues, que es hay que identificar qué persona es, porque entonces ya no estamos hablando de varias, estamos hablando de una que está repitiendo los mismos patrones del modus operandi, que es su firma. Bueno, ¿cómo es el delincuente? Vamos a empezar por el no convencional. De cuello blanco, pues es una junta refinada, tiene un CI superior, normalmente son inteligentes, tienen escolaridad alta. Fíjense que tienen familias aparentemente integradas y funcionales. Esto de las familias integradas y funcionales es un factor muy importante, pero a veces no es determinante porque sí se genera sujetos que vienen de familias funcionales y todos son profesionistas y tienen estudios y tienen buenos trabajos, pero de pronto empiezan ellos a tener conductas antisociales, sobre todo cuando tienen la posibilidad, porque este delincuente de cuello blanco se puede filtrar, digamos, a puestos directivos. Entonces, él puede manipular la información, las decisiones, tiene control de las decisiones, puede decir qué se hace y qué no se hace. Entonces, es una persona que a veces no la auditan. El, el problema de este tipo de delitos es que no los auditan porque son ejecutivos, son directivos. Entonces se ve, por ejemplo, en gobierno, que es el director general y él tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces vamos a suponer que este director de gobierno está en una empresa como Pemex, por ejemplo, y empieza a firmar contratos y él los autoriza y estos contratos le van a beneficiar. O por ejemplo, son directivos de funcionarios de alto nivel de gobierno en donde crean, por ejemplo, empresas fantasma y que ellos mismos van a dar los contratos para beneficiarse con gente cercana a ellos. Entonces, ese es un delito difícil de detectar. Aquí tienen que estar muy fortalecidas las instituciones para que las instituciones hagan su trabajo y puedan tener filtros y puedan tener controles y puedan tener auditorías. Y se te requiere un sistema de justicia en donde se castigue, porque entonces cuando hay mucha impunidad, pues entonces se van a repetir los delitos y pues no pasa nada, porque además el que es delincuente de cuello blanco finalmente es compadre del que ejecuta la justicia en una institución. Entonces, como son perfiles altos, pues bueno, se van a convivir, se van a comer, se van a tomar unos vinos caros en un restaurante caro y empiezan precisamente a intercambiar eh, ayudas, ¿no? Apoyos. Entonces, esa es la situación del delito de cuello blanco, la delincuencia no convencional. Y es un problema. También ellos, por ejemplo, en el sector privado, ellos pueden hacer fraudes, pueden vender una casa varias veces. ¿Por qué? Porque tienen mucha facilidad verbal. Entonces saben envolver a la gente. Entonces, además es gente, les digo, pues con bien portada, se ponen traje, a veces son bien parecidas. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres y pues empiezan a manipular y pues la gente piensa, ese es el problema, que la gente piensa que nada más el delincuente es el que se sube a un camión y el que se sube pues a un transporte, a robar, y ya valió gorro y te sacan el arma y empiezan pues a asaltar. La gente piensa que nada más es ese. No, ese es el delincuente convencional. El delincuente no convencional, ese es muy educado,
pero esto planifica, tienen mucha capacidad de planear. Entonces ellos son inteligentes, ellos programan. El delincuente no convencional tiene baja escolaridad. Es todo lo contrario al delincuente no convencional. El delincuente convencional tiene baja escolaridad, tiene bajo nivel socioeconómico, frecuentemente familias disfuncionales o desintegradas. eh, Han crecido en entornos criminógenos. Criminógenos, miren, los que van a seguir estos videos van a aprender, porque van a aprender a conocer los conceptos. Entonces, no es tan complicado y van a ver que vamos a poder entender la inseguridad. El problema de la inseguridad a veces lo vemos muy difícil, pero realmente si podemos entender el problema y establecer estrategias, se puede enfrentar la inseguridad. Entonces vamos a empezar a conocer conceptos. Los factores criminógenos son aquellos que van a generar delincuencia, por eso son criminógenos, generar crímenes. Entonces, el delincuente convencional crece en un área donde hay factores criminógenos. ¿Cuáles van a ser? Pues la pobreza no necesariamente es un factor criminógeno, pero en extremo sí, porque hay gente que es pobre, pero es muy honesta. No necesariamente tiene que ser un factor criminógeno, pero a veces la pobreza extrema sí te induce un poco al delito, ¿no? Pero esto de que la gente pobre toda es delincuente, eso también es mentira. Hay gente que es pobre y es muy honesta. Y sacan hijos trabajadores y los papás, el papá puede ser obrero, la mamá eh, ah, ama de casa, y sacan una familia, híjole, maravillosa, los muchachos profesionistas o trabajadores y etcétera, ¿no? Entonces hay que quitarse esos prejuicios, esos mitos de que la gente pobre es delincuente y no es cierto. Pero tampoco se puede excluir. Tampoco la gente rica toda es decente o toda es delincuente, no. Aquí no es de que hay buenos y malos, no. Esto es indistinto. Entonces depende de cada situación y depende, hay gente muy decente pobre y hay gente muy decente rica. No es de que todos son buenos o todos son malos, no, no, no. Esto eh, es muy subjetivo. Bueno, entonces la gente que tiene este perfil bajo, pues bajo nivel socioeconómico, baja escolaridad, familias desintegradas, etcétera, pues van a engrosar todo lo que es las cárceles, ¿no? Les puedo decir que el 90% es el tipo de delincuente que ingresa a las cárceles, que es delincuencia convencional, delincuente común, que son los que roban para vivir. Y les digo, no necesariamente tienen que robar para vivir, pero ellos ya lo ven como un modus o viven. Ellos lo ven como incluso como un trabajo. Incluso pueden combinar algunos oficios de día o en sus ratos libres dedicarse a la delincuencia, ¿no? Por ejemplo, tú haces estadística en las cárceles y un gran porcentaje de los internos tienen diversos oficios, pero simultáneamente son delincuentes. Entonces, esta es la situación. Entonces, bueno, ya vemos que hay este tipo de delincuencia, la delincuencia convencional y la delincuencia no convencional o la delincuencia común. Ahora bien, ¿qué factores llevan a una persona a cometer delitos? Vamos a encontrar que hay factores que son factores endógenos y hay factores exógenos. ¿Qué quiere decir de factores endógenos? Son los que están internos dentro de la persona, son los factores endógenos. Y los factores exógenos son los que están fuera de la persona. Entonces, cuando estamos hablando de factores endógenos, estamos hablando, por ejemplo, de predisposición, ya que tiene el sujeto a cometer delitos. Por ejemplo, yo les platicaba en otro video que el sociópata se hace porque es un sujeto con personalidad antisocial, ¿no? No respeta normas sociales, etcétera, es un sociópata. Pero la personalidad psicópata, este nace. ¿Y por qué? Porque esta persona no tiene sentimientos, no tiene la capacidad de empatía. Y aquí hay una explicación que han dado los científicos que se dedican a las neurociencias, que se me hace muy interesante. Ellos dicen que hay la parte de la glándula que tenemos en, en la parte pues, del cerebro, hay una glándula que es la que controla precisamente este, la parte emocional, la parte de los impulsos. Es la amígdala. Esta es la amígdala cerebral.
No es la de la garganta, es otra amígdala cerebral. Y esta parte controla la impulsividad, ¿no? Y dicen los neurocientíficos que la persona de las psicópatas que no tienen sentimientos, que a veces no tienen desarrollada esta amígdala cerebral. Y entonces este es uno de las posibles causas de las que la gente pues nace con una predisposición criminal, que pueden tener una psicopatía, este tipo de situación que los hace pues cometer delitos, y que pues esto no tiene cura. Entonces esa es una situación de factor endógeno. Un factor endógeno, por ejemplo, que hay, por ejemplo, una gente que es esquizoide, que tiene un distanciamiento social, son personas excéntricas, introvertidas y poco emocionales. No necesariamente van a ser delincuentes, pero pueden ser factores endógenos. O puede ser, por ejemplo, una gente narcisista, ¿no? Con unos sentimientos de grandeza muy fuerte, ¿no? Esos son los factores endógenos que el sujeto puede tener. Los factores exógenos son las circunstancias sociales externas. Estamos hablando de que las circunstancias externas podrían ser, por ejemplo, la cultura, el medio ambiente donde ha vivido, ¿no? A lo mejor es una persona que vivió en un barrio donde hay mucha violencia, y entonces esta persona creció con la violencia. ¿Por qué? Porque la circunstancia de su, de su situación externa pues era violenta. Entonces él tendría que adaptarse a esta situación externa para adaptarse. Entonces, a veces uno dice, están mal adaptados. No, pues es que estaba bien adaptado al entorno de la violencia en el que estaba viviendo. Entonces, serían los factores exógenos. Entonces, ya pasamos de que hay factores endógenos y hay factores exógenos. Estos, ¿cómo los identificamos? Precisamente con una entrevista clínica para determinar cómo es el delincuente. Entonces, ya le metimos aquí otros conceptos. Y también podemos encontrar, por ejemplo, que vemos que hay en todos los delitos hay tres momentos en todos los delitos. En todas las actividades delictivas van a haber tres momentos. Entonces, uno van a ser los factores predisponentes, otro momento van a ser los factores preparantes, y otro momento van a ser los factores desencadenantes. Cuando dijimos, bueno, acuérdense que en otra charla te platicamos de que había bajo control de impulsos, tolerancia a la frustración y capacidad de demora, y que se medían por alto, medio y bajo. Entonces, yo les sugiero que vean los videos que vamos subiendo para que pues podamos armar este rompecabezas, y al final se van a hacer ustedes unos expertos para entender la delincuencia, y pues nos va a servir, ¿eh? Va a servir para cuidarnos, para entendernos la situación, y para generar prevención de la delincuencia, prevención del delito. Bien, entonces hay tres momentos en todos los delitos, que es factores predisponentes, factores preparantes y factores desencadenantes. ¿Cuáles van a ser estos factores predisponentes? Bueno, estos factores predisponentes van a ser precisamente el que el sujeto ya está predispuesto a cometer un delito. Como yo les decía, ya puede tener factores endógenos y que tienen que ver con su personalidad, ¿no? Entonces él tiene que ver ya con su forma de ser. A lo mejor es una persona que tiene rasgos muy marcados de sociopatía, o puede ser una persona eh, muy narcisista, y que pues cuando piensa que se le critica, pues entonces ya lo siente como una agresión, porque él ante todo, él es el centro del mundo. Entonces a lo mejor él puede estar pensando, tiene delirios de persecución, él piensa que todo el mundo lo está viendo y que lo está atacando, ¿no? Y estas son situaciones predisponentes al sujeto. A lo mejor nadie le hace caso, pero él cree que, pues, que todo el mundo lo quiere agredir. O, por ejemplo, factores predisponentes es de que, pues, por ejemplo, ya tenemos una situación marcadamente, no con con todas las personas, pero con una en especial, sí. Hay una persona que porque la identificamos como un adversario nuestro, pues ya la vemos como un enemigo de nosotros, ¿no? Y ese ya pues se complementaría con toda una momento posterior, que serían los factores preparantes del delito. ¿Y qué pasa con estos factores preparantes? Bueno, en todos los delitos siempre hay una relación entre víctima y victimario.
La víctima es la que sufre el delito y el victimario es el que lo genera, ¿no? El que hace víctima a una persona. Entonces, estos dos sujetos se llaman también, se identifican como la pareja penal, víctima y victimario. Entonces, hay una relación de que, por ejemplo, hay dos personas que están en una oficina y están trabajando y se están viendo diario, todos los días se ven, pero resulta que se cae mal. Y resulta pues, que empiezan a tener discusiones y problemas y aquí también puede intervenir un factor que es el bajo control de impulsos y a lo mejor uno o los dos tienen bajo control de impulsos. Pero con que lo tenga uno es suficiente para que se encienda la mecha y para que se genere el delito. Entonces empieza este proceso. Entonces cuando ellos están en un proceso de constante, de que están en la oficina y piensa uno que le quitó las hojas o que se las escondió y a lo mejor él no se dio cuenta, pero las guardó en el cajón, pero ya piensa que la otra persona lo hizo, o a lo mejor sí lo hizo, entonces ya hay un pique, ya hay una relación pues de enojo, de pleito, puede ser mutuo o puede ser con que uno sea suficiente para que inicie el pleito. Estos son los factores preparantes del delito. Esto va a ser como una olla expresa donde se va acumulando mucha presión y cuando no se resuelven los problemas, entonces está como una olla expresa estalla, ¿no? Y después pasamos al factor desencadenante del delito. ¿Y cuál es el factor desencadenante del delito? Cuando esta olla express se llena hasta el límite de presión y tiene que explotar, ya se le pasa a la persona. Esta persona empieza digamos, se encuentran en el estacionamiento y uno de ellos deja el coche atravesado y el otro no lo deja salir. Y de hecho, la otra persona está distraída y no lo deja salir y ya le puso ahí 10 minutos el coche. Es un ejemplo, pueden pasar muchas cosas. Entonces la otra persona sale y dice, ay, este es hijo de la fregada que ahora sí que me las va a pagar. Lo espera, se arma el pleito, lo agarra la camisa, lo tira, lo empieza a golpear y se empieza a generar la violencia. Esta violencia puede ser nada más de golpes, pero en muchos casos termina pues en situaciones fatales, en homicidios. Y ahí es donde empezamos pues a los que nos dedicamos a esto, pues a explicarnos qué pasó, cómo se llevaron estos procesos de víctima-victimario, cómo empezaron a progresar estos factores predisponentes, preparantes y desencadenantes. Y puede ser, por ejemplo, dos vecinos, que eso también es muy frecuente, dos vecinos de un edificio que constantemente están teniendo problemas y hasta que uno de los dos, por ejemplo, uno pone el ruido del departamento a altas horas de la noche y el otro explota y y termina el problema mal. Y empiezan a discutir, pero pueden terminar en situaciones hasta de lesiones graves o incluso de la muerte. Y esto es lo que serían los factores desencadenantes del delito. Entonces, factores predisponentes, preparantes y desencadenantes. ¿Qué es lo que yo les sugiero como prevención del delito? Cuando empezamos a observar este tipo de momentos, cuando veamos hay factores predisponentes, impulsiva, pues voy a tratar de controlarme o incluso tomar terapia, porque yo sé que mi conducta algún día me va a llevar a un problema. Yo, por ejemplo, uso frecuentemente el metro en la Ciudad de México y veo que mucha gente pues termina a golpes nada más porque se empujaron un poco. Entonces, cuando uno empieza a tener impulsividad, lo mejor es razonar porque las cosas nunca van a terminar bien. Entonces, van a empezar a los problemas y es mejor ponerles un freno a tiempo. ¿Qué es lo que se sugiere? Que nos conozcamos, veamos cómo son, si somos impulsivos, si estamos de mal humor, vamos a tratar de no empeorar las cosas, de tranquilizarnos y incluso pedir ayuda si somos gente impulsiva que no logramos controlar nuestros impulsos. Si tenemos problemas con un vecino, con un compañero de trabajo, tratar de dialogar y de resolverlo. Y aquí es muy importante la función también del liderazgo de los jefes, que puedan observar estas situaciones y que las puedan parar a tiempo. Y a veces incluso las empresas hacen dinámicas de grupo para que la gente se vive bien, las llevan a una montaña, etcétera, se desestresan, trabajan en equipo o juegan todos fútbol. Y es recomendable porque entonces se dan cuenta que la persona no era tan mala como yo la veía, ¿no? Y a lo mejor eran percepciones nada más mías
de que la gente, yo pensaba que así pensaba de mí, pero no era cierto. Entonces, se recomienda esto. Ya cuando vemos que la situación va a agravarse, es mejor también dialogar. eh, Vamos a dialogar, vamos a tratar de evitar el problema. Y si no lo logramos evitar, pues mejor va a darle la vuelta. Entonces, mejor que cambies de trabajo o de plano que cambies de domicilio si tú ves un problema grave, o acudir con la autoridad para que esté prevenida y que se le a la otra persona, pues se le haga saber pues que tenga también límites para no agravar la situación, que se le pongan ciertas limitantes. Son alternativas que podemos ir buscando para no llegar a una etapa desencadenante que pues, nos pueda afectar a nosotros, a nuestras familias y pues va a terminar de manera mal. Podemos perder nuestra libertad, podemos perder nuestra tranquilidad, nuestra paz. Y esto es lo que sí tenemos que pensar para no llegar a estas consecuencias. Bien, pues espero que les haya gustado el video. Les recuerdo, suscríbanse, sugiéranme temas. Vamos a tratar de tocar los temas que les interesen y los espero en la próxima charla.